Bien, entonces aquí tenemos que, de acuerdo a esas propiedades de difusión entre el oxígeno y el CO2 difunde a una velocidad 20 veces mayor que el O2. El CO2 es mucho más soluble, molecularmente tiene mejores características para difundir que el oxígeno. Entonces, y tiene que cumplirse las otras propiedades que son el área, ¿no? el área de difusión, la diferencia de presiones, todas esas características que se dan para la difusión, las menciona Fick en su ley. La ley de Fick. La ley de Fick nos dice que el volumen de un gas, el volumen de gas a difundir es igual al área de la sección transversal por su coeficiente de solubilidad, por la diferencia de presiones entre el grosor de la pared. Entonces aquí tenemos en este esquema un alveolo, otro alveolo, que hacen que estos alveolos formados de esa manera crean un área, una superficie alveolar que es grande, inmensa. Si los alveolos se pudieran abrir, ¿no? El pulmón se pudiera abrir los alveolos, así abiertos más o menos forman un área de 70 metros cuadrados. 70 metros cuadrados tenemos de alveolos. Entonces la superficie alveolar es grande. ¿Qué pasó? La clase no. ¿Ah? No se puede grabar. ¿Para qué? Está. Para grabar la clase. Es que no. Viene tarde y viene si todavía se quiere poner cómodo para grabar. El área, entonces el área, la superficie, entonces a mayor superficie, mayor volumen de difusión, directamente proporcional. Si las moléculas disuelven bien el líquido, se van a concentrar más, va a difundir más y se va a concentrar mejor. Y si esta diferencia de presiones, por ejemplo para el CO2, la diferencia de presiones es adecuada, va a haber una buena difusión. Es decir, la difusión, el volumen de gas que se concentre es directamente proporcional al área, a su coeficiente de solubilidad y a su diferencia de presiones. Y es inversamente proporcional esta T, que T viene a ser el grosor de la tabla. El grosor de la tabla. Pero este grosor no es solo el grosor del alveolo, de la pared alveolar, sino que aquí no se muestra, pero el grosor está también comprendida aquí la pared del capilar. En un 90% el alveolo está rodeado de capilares y la célula alveolar con la célula endotelial capilar están adosadas, juntas. Y como están juntas, se le llama membrana alveolo capilar. Membrana alveolo capilar. Entonces, cuando ese grosor aumenta, el volumen de difusión cae. Entonces, para tener en cuenta que haya una buena difusión, existe una buena difusión, esto es inversamente proporcional. El grosor de la pared. ¿Eso se aplica en la fibrosis? Por ejemplo, esto aplica en la fibrosis. Eso aplica también cuando la célula alveolar está acá, así, su capilar aquí, y entre ambos comienza a meterse agua y lo separa. El agua separa una pared de la otra. Aumenta ese grosor, el oxígeno atraviesa el alveolo y se disuelve en el agua. Se disuelve en el agua. Y primero tiene que acumularse una concentración, tiene que presentarse una concentración alta de oxígeno disuelto en esa agua para que pueda difundir de sí al capilar. Entonces esa persona va a trabajar más.
No es que el oxígeno va a pasar directamente del alveolo a la sangre. Al separarse, a haber agua entre los dos, eso se llama edema pulmonar. Edema pulmonar. Entonces, va a haber un espacio lleno de agua donde primero ese oxígeno tiene que concentrarse más para poder difundir al otro lado. Pero aquí hay un gran problema. El problema es que del otro lado, de la cavidad capilar, va a difundir CO2. Y estamos diciendo que el CO2 es más soluble, 20 veces más. Es decir, en ese espacio de edema, esa agua va a contener 20 veces más CO2 que oxígeno. Y ese edema entonces va a ser muy dificultoso la respiración. ¿Está claro? Entonces esta T, que es este grosor, ahí es muy importante. Vienen las patologías. ¿Cuáles son las patologías que acumulan agua en el pulmón? ¿No? Y se produce entonces una dificultad para respirar, que se conoce como dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria que se manifiesta en que el paciente empieza a hacer mayor trabajo, tiene una dificultad para interpretar. La mecánica está buena, jala, pero la pared se engrosada. De acuerdo a la ley de Fick, entonces, esa pared va a impedir que el oxígeno se concentre bien en el capilar. El intercambio de gases en los alveolos. Una cosa es el aire que inspiramos a nivel del mar y otra cosa cuando vamos a respirar más arriba del nivel del mar. Entonces, en el aire inspirado, que es el aire atmosférico, el vapor de agua es variable, generalmente no pasa del 3%, el porcentaje de agua, la saturación de agua, por ejemplo, en esta ahorita, debe ser 3-4%. El CO2, ¿no? 0,003 milímetros de mercurio, el oxígeno 159, el nitrógeno 601, sumado, presión total 760 milímetros de mercurio. Cuando el aire ingresa al alveolo, el aire alveolar, aquí, toda nuestra vía aérea, desde la nariz, la boca, hasta el bronquiolo respiratorio, humedece de vapor de agua, le concentra vapor de agua a ese aire que ingresa y le pone 47 milímetros de mercurio de presión de agua. 47. El CO2 del 0,3 llega a 40 milímetros de mercurio. Llega a ser 40 milímetros de mercurio ese CO2, porque recuerden que ahí hay CO2. Cuando la persona hace una expiración, bota CO2. Entonces se concentra en el alveolo una mayor cantidad de CO2 y llega a tener en CO2 el alveolo 40 milímetros de mercurio. El oxígeno del aire inspirado es de 159. Como han aumentado estas presiones, la presión de oxígeno baja a 105. 105, algunos lo ponen como 100, 105, el milímetro de mercurio es la presión intraalveolar. Y el nitrógeno de 601 cae a 568. Sumadas las presiones, 760 milímetros de mercurio. Que es el momento en que terminamos una expiración. Termina la expiración cuando la presión atmosférica y la presión interalveolar se igualan. En la inspiración se crea aumento de volumen, disminuye la presión a -3 o puede ser hasta -6 de la atmosférica, es decir, hasta 756,
milímetro de mercurio ingresa el aire por difusión, por diferencia de presión. Pero cuando la caja torácica se relaja, hace mayor presión y llegando a sacar el aire con una presión 2 o 3 veces mayor que la atmosférica y sale el aire. Hasta que se detiene cuando la presión atmosférica y la presión intraalveolar se igualan. Es decir, la diferencia entre las dos es cero. Es cierto, es cero. Por eso en algunos libros, a ese volumen que contienen los pulmones, al final de la expiración, que se llama al final de la expiración, ¿cómo se llama el volumen pulmonar que se encuentra en los pulmones cuando terminamos una expiración normal? Residual. Capacidad residual. Capacidad funcional residual, que algunos libros lo ponen cero. Entonces en los libros ponen volumen, presión cero, capacidad residual. ¿Cuánto es el volumen de la capacidad residual? ¿Cuánto es la capacidad residual funcional? ¿Por qué no es? ¿Qué es emisión? El volumen de reserva expiratorio es 1500 y el volumen residual es más o menos 1000 o 1200, es decir, 2500. Entonces en el gráfico se pone CRB, CFB, o capacidad residual funcional, está en más o menos 2.5 y la presión intraalveolar es 0. Lo ponen como 0, porque 760, 760. Bien, entonces en ese momento tenemos estos volúmenes. Estas son las presiones con las que se debe enfrentar luego, digamos, los capilares. Esa es la presión, esas son las presiones. Y el área de difusión, miren, está rodeada de una red capilar, que es, como les dije, que las membranas están casi pegadas. Pero esta red, aquí se ve pues en el dibujito, pero son pues, los espacios son microscópicos, de modo que casi no queda espacio libre entre un alveolo y un capilar, que casi se convierten en una sola, así. Si miramos en grande, existe una malla tan perfecta, de modo que existe una relación entre el alveolo y el capilar de vasos sanguíneos, una relación casi directa entre la superficie alveolar y la superficie capilar. La diferencia en el área alveolar y la diferencia entre la superficie capilar es muy estrecha. Si estamos hablando que tenemos 70 metros cuadrados de superficie alveolar, la superficie capilar no baja de 60 metros cuadrados. Hay libros que le dicen 65, otros 60, otros 68, pero más o menos esa es la relación, y eso hace que prácticamente ambos, la membrana alveolo capilar, se interprete como una sola. Ya cuando lleguen a clínicas, ya no se van a estar hablando de sí el alveolo, no, simplemente en los libros van a leer membrana alveolo capilar. Entonces cuando la membrana alveolo capilar se engruesa, ¿cuándo se engruesa? En la fibrosis, cuando se engruesa la célula, el epitelio,
cuando hay edema. Entonces esas son las causas. ¿Qué causas provocan patologías por engrosamiento de la membrana alveolo-capilar? Se agrupan ahí las patologías. Van a agrupar las patologías dependiendo de que cambie esta condición. Por ejemplo, ya hemos hablado de esos cambios. Un ejemplo de ese cambio, que aquí puedo poner un cambio en esa superficie. Muy bien, lo voy a hacer en medio. Dame un chico de estamos diciendo que la superficie alveolar y sanguínea es como se puede decir. Es decir, aquí estamos hablando de una relación ventilación-perfusión normal, con una membrana que es casi la misma para el área sanguínea y para el área alveolar. ¿Qué cambia? ¿Qué puede hacer que cambie esa superficie? Les ha dicho una vez que se huesos, la membrana, fibrosis, caeremos. ¿Qué otra cosa puede cambiar? Aumente el área alveolar, aumente el área, se pone una cula y eso hace que el más el área. Eso es lo que dice, que aumente el área alveolar y el enfisema. En el enfisema aparentemente aumenta el área, el alveolo se hace grande, pero no se hace grande porque los alveolos se han hecho grandes, sino porque se han contado en uno solo, 1000 alveolos se convierten en uno. Y las tabicaciones, que también son que separan un alveolo del otro, se han perdido. Al perderse esas tabicaciones, se ha perdido superficie de intercambio. Está bien lo que ha dicho, está bien, pero aparentemente, sino que lo has expresado como que aumenta el alveolo, el área del alveolo no aumenta, disminuye. Mucho cuidado. En el enfisema el área no aumenta, al contrario, sino disminuye, porque estamos hablando del área de difusión. En fin, cuando alguien en respiratorio, que ese voy a hacer yo, les hago una pregunta sobre superficie, tienen que estar pensando en la ley de Fick. La ley de Fick. El área, entonces en el enfisema, el área de difusión en el enfisema no lo baja. Entonces esa es una razón. Una razón para que esto cambie es que el área alveolar disminuya. ¿Cuándo disminuye en el enfisema? Otra característica. Colapso alveolar. ¿Cómo llaman colapso alveolar? El alveolo también se colapse, ¿no? Y ya no haya ventilación alveolar. Que no haya ventilación alveolar. Otra. Colapso alveolar. Doctor, en el caso del pus, ¿la pus también entraría? Ahí las superficies están buenas, lo que hay es el agua allá adentro. En el asma, esa superficie. en el asma, ya que no se puede. La hipertensión pulmonar, Hipertensión. la perfusión. Estamos hablando de que son dos cosas que deben recordar bien para que haya una buena difusión. Uno, que esta membrana alveolo-capilar esté bien. Dos, que la superficie alveolar esté bien, que la superficie circulatoria esté bien. Pero cuando ese alveolo ventila bien, pero no está bien perfundido, ¿va a haber difusión? No va a haber difusión. Si este alveolo no está bien perfundido, ¿qué pasa? Cualquiera diría, doctor, pero si se suscribe acá, el gas ingresa al alveolo, sí va a difundir al capilar, pero va a difundir a un capilar que no se transporta. Ese es uno.
Número 2, una vez que se concentra ese gas, ya no va a haber diferencia de presión, ¿no es cierto? Y la número 3, ¿qué va a pasar cuando no hay infiltración? En la zona central no tiene sangre. ¿Sí? ¿Cómo? Hay un cortocircuito circulatorio, es decir, inmediatamente que esta zona no tiene irrigación, Se la pasa sangre se va a ir a la zona que está bien ventilada y esta la deja sin sangre. Hay un cortocircuito circulatorio. Entonces, fíjense, yo les estoy hablando de esa membrana que participa en la difusión, pero también recuerden las otras características que también tienen que ver con que esta membrana sea eficiente, que tenga una buena superficie, que tenga una buena perfusión. Doctor, ¿eso ocurre en el enfisema también o no? La falta de perfusión. Claro, en el enfisema lo que falta es aire, porque el alveolo, y hemos dicho que el volumen de aire, es directamente proporcional el volumen del gas al área. Si el área de difusión disminuye, va a disminuir el volumen. El enfisema, el área disminuye, el volumen va a bajar. Aún existiendo la diferencia de presiones normal, si esto es normal, si este grosor es normal, el coeficiente es normal, pero este cae este. Igual va a pasar si esta área es normal, si este es normal, pero esta diferencia se acorta, cae el volumen. Fick explica todo, cómo funciona la refrigeración en su ley. Bien, entonces, esta superficie es muy importante tenerlo en cuenta y todos los factores que tienen que ver en esa superficie de la membrana alveolo-capilar. Pero así como estamos viendo las presiones que están en el alveolo, también es importante recordar las presiones que se encuentran, las presiones de los gases que están en la sangre. Cuando un líquido y un gas como la sangre y el aire alveolar están en equilibrio, la cantidad de gas disuelto en el líquido va a alcanzar un valor máximo de acuerdo a la ley de Henry. Ese valor va a depender, y hemos dicho, la solubilidad de gas en el líquido, que es una constante física. Es decir, la solubilidad del oxígeno y del CO2 no va a cambiar. No es que ahora se hizo más soluble, menos soluble el gas, no. Es constante su solubilidad. No hay razón para que suba o baje la solubilidad. Son constantes. Ya vamos viendo entonces en la ley de Fick, si tengo un área constante, tengo una solubilidad constante, ¿de qué va a depender la buena difusión? De la diferencia de presiones y del grosor de la membrana alveolo-capilar. Pero también, cuidado que el área por patología se afecta. Y la solubilidad casi nunca se afecta. También tiene que ver con la temperatura del líquido. Puede haber más gas disuelto en agua fría que en agua caliente, ¿cierto? En el agua fría se disuelve más gas que en el agua caliente. ¿Es decir? El agua fría concentra más gas que el agua caliente, con la temperatura más alta, el gas va a salir, se agita más y se sale del líquido. Y la tercera es la presión parcial del gas. La presión del gas, su solubilidad y la temperatura. Entonces, la solubilidad es constante, la temperatura corporal del ser humano en la sangre no varía
no varía de manera significativa, siempre lo mantenemos entre 36 y 37 grados. La concentración de un gas disuelto en un líquido como el plasma va a depender directamente de la presión básica. Esto no varía, esto no varía. Entonces la concentración del gas en la sangre, ¿de qué va a depender? De la presión espacial del gas. ¿De acuerdo? Entonces de eso va a depender entonces la concentración del gas en la sangre. ¿Y cuáles son esas presiones? Las presiones parciales de los gases en sangre. Tenemos aquí en el alveolo, vamos a ver estos dos gases, los más importantes, el oxígeno y el CO2. En el alveolo, 105, PCO2 40, y se da un intercambio gaseoso. El oxígeno ingresa acá, el CO2 pasa acá, y viene hacia la vena pulmonar, ¿no? Que tiene oxígeno, que es oxigenada, 100 milímetros de mercurio de presión, CO2 40. Aurícula, ventrículo izquierdo, 100 de CO2, 100 de CO2, 40, perdón, de CO2, y llega hasta las células. Aquí las células del cuerpo, el O2, llega acá como 100, ingresa, el CO2 sale a nivel celular. A nivel celular se da el intercambio gaseoso. ¿Cuál es la presión de O2 en las células? En las células tisulares, 45. de O2. Sí. ¿Y No. cuál es la presión de CO2 en las células tisulares? Acá, por si acaso, es 40. Entonces tiene que ser esta, para que el CO2 salga, 45. la de la célula tiene que ser mayor. 45. Y luego de esa diferencia, miren, ingresa presión parcial de O2 hasta 40, bajó a 40 porque se quedó. Y el CO2, como salió, aumentó a 46, 6 milímetros de presión más. Y viene por la vena, aurícula y ventrículo derecho, sigue con este CO2 de 40 y este CO2 de 46. Y acá respiramos y lógicamente aumenta la presión acá y nuevamente se decide. Y esa diferencia de presiones que existe entre la atmósfera y los alveolos, esa diferencia de presión, intercambia gases entre la atmósfera y el alveolo, y el alveolo lo intercambia con la sangre y sigue la diferencia de presión. Entonces, de acuerdo a la ley de Fick, básicamente la diferencia de presión la que hace que se muevan estos gases a través de la sangre. Aquí tenemos la diferencia de presiones, arterias, venas, aire inspirable, aire expirable. Esto nada más les he puesto para que ustedes vean cómo algunos libros, por ejemplo, este es del Galo, y vean cómo algunos cambian un poco las concentraciones, no las presiones parciales de los gases, y aquí miren las concentraciones tisulares, acá están las concentraciones tisulares, oxígeno 40, CO2 46, presión de vapor de agua 47. ¿No? También tenemos, entonces miren cómo cambian las presiones y por tanto el gas se desplaza. ¿Cómo se transporta ese oxígeno? Una vez que el oxígeno pasa de la alveola a la sangre, ¿cómo se va a transportar? Entonces el aporte de oxígeno hacia un tejido va a depender de la cantidad que llegue a los pulmones, la calidad del intercambio gaseoso, el flujo sanguíneo al tejido y la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno. Lo que les he estado preguntando, no les estaba preguntando qué tanto aire llega a los pulmones, cuál es la calidad del intercambio gaseoso
Es decir, aquí estamos hablando de la membrana alveolo-capilar, el flujo sanguíneo al tejido, que llegue una buena irrigación, es decir, que hay una buena relación de irrigación-perfusión, y bueno, la capacidad de la sangre para transportar ese oxígeno. El flujo sanguíneo va a depender del grado de constricción del lecho vascular en el tejido y del gasto cardíaco. El flujo que le va a llegar al tejido va a depender de la vasoconstricción, vasodilatación, vasoconstricción, menor flujo, vasodilatación, mayor flujo, gasto cardíaco bueno. Y hemos dicho como, por ejemplo, una persona con un gasto cardíaco bajo, su ventilación es mala, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto que el Q, que es el que representa, el volumen de difusión, tiene que ver la relación ventilación-perfusión, ¿no? Que es 4,2 la ventilación alveolar y 5 el volumen circulatorio. Entonces esa diferencia es de más o menos 0,8. Bien, es incómodo que yo esté dictando clase y ustedes estén comiendo. A mí de verdad me incomoda mucho. ¿Saben por qué? Porque a veces yo vengo hasta sin desayuno para llegar a mi clase. A veces vengo sin almuerzo para hacer mi práctica. Y todo por respeto a ustedes. Entonces me parece muy desagradable que vengas tarde y encima tomes desayuno en el aula. Eso me parece muy mal. Pues tienes que tener más respeto, no solamente a mí, sino a tus compañeros que están acá, escuchando su clase. Y algunos de ellos de repente me han tomado desayuno. El aula no es para tomar desayuno. Tienes un cafetín, si quieres puedes ir, no sé, te sientas, allá también aulas, lugares que les han asignado para eso. Pero aquí en clase no. Bien, el flujo sanguíneo entonces va a depender del gasto que le llega al pulmón y a los tejidos, para que sea esa concentración de volúmenes se mantenga con una diferencia que permite el intercambio de los gases. Entonces la cantidad de oxígeno en la sangre va a depender de qué cantidad de ese gas se disuelva, la concentración de hemoglobina en sangre y de la afinidad de esa hemoglobina para el oxígeno. De eso va a depender, de esas tres cosas. ¿Qué tanto de oxígeno está disuelto en el líquido? ¿Qué tanto está fijo a la hemoglobina? ¿Qué capacidad tiene esa hemoglobina de fijar? Y cuidado, que algunos agentes disminuyen esa afinidad de la hemoglobina para captar oxígeno. En esos tres aspectos tienen que ver para que la concentración de oxígeno se mantenga adecuada. Reacción de la hemoglobina con el oxígeno. Recordar que la hemoglobina es una molécula que tiene cuatro grupos N. Cada N tiene un ion ferroso que se une al oxígeno. Por tanto, una hemoglobina tiene la capacidad de fijar 4 moléculas de oxígeno. Y es importante recordar que antes, bueno, cuando yo fui estudiante de medicina, he leído todavía en Gana que decía que cuando el oxígeno se unía al ion ferroso, se convertía en ion ferro, lo oxidaba al hierro. Incluso ahí la formulita no ingresa oxígeno, hierro, se libera y el ion ferroso se volvía en ferro. Y eso no es cierto. El ion ferroso sigue siendo ferroso, aún unido con la hemoglobina. Por eso ese proceso no se le llama de oxidación. Ya no se llama oxidación del ion ferroso, sino se llama de oxigenación. Oxigenación, no de oxidación. Cuidado, confundir los términos. Sí, lo que se puede contar hay una enfermedad que se llama grupo la beta hemoglobina, Claro. que donde el hierro era férrico y se unía demasiado fuerte al oxígeno y quería que pueda difundir. Exactamente. Esas patologías hacen que si el ion fuese férrico, no se soltara el oxígeno.
Entonces, la hemoglobina se uniría el oxígeno se uniría al ion ferroso y como férrico ya no lo suelta. Llega a los tejidos y ya no lo soltaría. Y se quedaría concentrado en hemoglobina, pero no lo soltaría. Sin embargo, eso ya se demostró que no es así, salvo alguna patología, una anormalidad. Bien, entonces, la estructura cuaternaria de la hemoglobina hace que cuando la hemoglobina es desoxihemoglobina, o sea, no está oxidada, no tiene oxígeno, las unidades de hemoglobina están unidas fuertemente en una configuración que se le llama tensa, así. Pero basta que un oxígeno se una a un ion ferroso y esa unión se relaja. Se une a otro oxígeno y se relaja más. Y se une a otro oxígeno y se relaja. Es decir, basta que un oxígeno se una y la hemoglobina queda lista para unirse a mayor cantidad de oxígeno. Si no se une ese primer oxígeno, eso no va a ocurrir. Ahora, existen también patologías que son genéticas, que alteran esta tensión de las globinas y se une el oxígeno y necesitan que 2, 3 oxígenos se unan recién para que esa hemoglobina se une. Tipos de anemias por alteraciones genéticas de la hemoglobina. Bien, entonces el resultado es que cuando el oxígeno, un oxígeno, se une a la hemoglobina, hay un aumento de 500 veces su afinidad para el oxígeno. En los tejidos, cuando ya el oxígeno, hemoglobina, llega a los tejidos, estas reacciones se invierten. Comienzan nuevamente esas globinas a ser tensas y liberar el oxígeno. Y lo dejan en los tejidos. Mientras lo tiene circulando, está bien unido. Pero cuando llega al tejido, se relaja y empieza a soltar. Hay algunos factores que vamos a ver que favorecen eso. Bien, acá, bueno, para ver ¿no? el esquema de la cuaternaria de la hemoglobina y cómo se une a los iones. Y vamos a verlo de aquí. ¿Con el sí o no? No. No. Vamos a verlo de aquí ahorita bien. Primero estamos hablando del oxígeno y de ahí vamos a ver cómo se transporta el CO2. El CO2 también tiene su forma de transportarse. Para saber qué tanta hemoglobina, qué tanto oxígeno se ha unido a la hemoglobina, se utiliza esta curva que se llama curva de disociación oxígeno-hemoglobina, que nos determina la saturación, qué tanto se ha saturado la hemoglobina de oxígeno. Esta saturación tiene que ver con la cantidad de hemoglobina, la cantidad de hemoglobina que se tiene. Número 2, la cantidad de oxígeno que se fija en la hemoglobina. Esta curva, aquí en el eje de las coordenadas, tenemos el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina, qué tanto oxígeno se ha saturado la hemoglobina. Y acá tenemos la presión parcial de O2 en milímetros de mercurio. A un pH de 7,4, temperatura de 38, el cuadro, este cuadrito que está insertado acá, establece los porcentajes de saturación de hemoglobina y qué tanto oxígeno disuelto hay en la sangre en relación a la presión parcial de O2. Entonces, dense cuenta ustedes que conforme la presión de oxígeno en milímetros de mercurio va bajando la presión, el porcentaje de saturación de hemoglobina también va disminuyendo. A una presión parcial de O2 de 100%, 100 milímetros de mercurio de presión parcial de O2,
la saturación de la hemoglobina es del 97% y el oxígeno disuelto es de 0,3. Porque este 0,3 está disuelto en plasma. Unidos sumados serían 100% también. Pero no se satura el 100% de hemoglobina, solo el 97%. En base a este cuadro, se ha creado aparato para poder medir la saturación de esa hemoglobina sin hacer, digamos, análisis, pinchazos, hacer exámenes. Y esos aparatos se llaman oxímetro de pulso o pulso oxímetro. Estas presiones parciales, el oxímetro de pulso es un fotocolorímetro que relaciona el color de la piel con la presión parcial, con el porcentaje de saturación. Poniendo el 97% cuando la piel está rosadita. Y conforme ese rosado vira al morado, va cambiando la saturación. ¿Está claro? Y yo puedo con un pulso oxímetro saber, con ese aparatito, saber qué tanto está saturada su hemoglobina, qué tanto está saturada de oxígeno su sangre. ¿Está claro? Aquí en este cuadrito mostramos el contenido gaseoso de la sangre. Milímetros de gas por 100 mililitros de sangre que contiene 15 gramos de hemoglobina. En la sangre arterial, teniendo en cuenta que la presión parcial de O2 es 95 milímetros de mercurio, la presión parcial de CO2 es 40 milímetros de mercurio, y la hemoglobina está saturada al 97%, más o menos acá, el inicio. Y en la sangre venosa, acá tenemos la sangre venosa, que tiene una presión parcial de O2 de 40, un CO2 de 46, una hemoglobina saturada al 75%. Entonces, el gas, oxígeno. ¿Cuánto oxígeno está disuelto en la sangre arterial? 0,29, que hemos dicho que es más o menos 0,3. 0,29. Combinado con hemoglobina, 19,5. Algunos libros le dan 21. Estamos hablando en mililitros. Y luego, en la sangre arterial, en la sangre venosa, tenemos oxígeno disuelto 0,12 y combinado 15,1. Yo les digo y les pregunto, si en la sangre arterial estaba este volumen, por decir, disuelto de oxígeno, y ahora en la vena está este volumen disuelto de oxígeno, ¿cuánto oxígeno se quedó en el tejido, en la célula? También el oxígeno disuelto difunde a los tejidos, sale 0,17. Es decir, 0,17 mililitros de oxígeno es lo que se ha quedado, se ha difundido de la sangre disuelta, del oxígeno disuelto en sangre, ha pasado a los tejidos. Y acá, combinado, la hemoglobina traía 19,5 de oxígeno. Se traía 19,5, la mayoría de este cuadrito la puesto 19,5 miligramos, pero la mayoría es 20 o 21, le dan 20 o 21. Pero aquí tenía 119 combinado oxígeno con hemoglobina, y aquí en la vena tiene 15,1. ¿Cuánto se ha quedado? 4,4, ¿no? Más o menos, 4,4. 4,4 volúmenes, mililitros de oxígeno
se quedó en la sangre por cada 100 mililitros. Y recuerden que por minuto se quedan en los tejidos 250 mililitros de oxígeno. Se consume por minuto. Y de CO2, el CO2 disuelto en la sangre arterial era 2,62. Y en la vena, miren, 2,98. Es decir, en la vena aumentó el CO2, significa que pasó CO2 del tejido, ha pasado CO2 a la arteria. Y podemos saber cuánto volumen pasó. 0.36. ¿Está claro? Y del CO2, miren, la hemoglobina también en la sangre arterial tiene combinado CO2, 46,4. Y en la venosa tiene 49,7. En la sangre venosa la hemoglobina aumentó su combinación con CO2 en la sangre venosa. La cantidad de volumen que lleva de CO2. Entonces con esto yo puedo calcular y saber, por decir, cuánto oxígeno disuelto necesitaría para aumentar la concentración de oxígeno disuelto y mejorar la cantidad de oxígeno que pasa a los tejidos. Recuerden que normalmente se quedan 0,17 mililitros de oxígeno del oxígeno disuelto que va a difundir. ¿Qué factores fisiológicos, es decir, normales, esto no es patológico, es normal, ocurre normalmente? ¿Qué factores fisiológicos desplazan la curva de disociación de la oxihemoglobina? Hay 3 factores. 3. Uno es el pH, la otra es la temperatura y la otra es la concentración de 2,3-difosfoglicerato. Son 3. Ocurre que cuando, miren, un índice conveniente para comparar estas desviaciones es la presión 50, que es la presión parcial de oxígeno en la cual la mitad de la hemoglobina está saturada. El P50 está saturada con oxígeno. Mientras más alto sea el valor del P50, menor es la afinidad de la hemoglobina por este gas. Entonces, el descenso de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, cuando el pH sanguíneo cae, se llama efecto Bohr. Y tiene una relación estrecha con la hemoglobina desoxigenada, desoxihemoglobina. Es decir, porque se une mayor cantidad de hidrogeniones con la hemoglobina y eso la hace menos afín al oxígeno. Ese es el efecto Bohr. Miren aquí la curva, entonces, ¿qué pasa cuando presión parcial de oxígeno? La P50 aumenta, hay menor afinidad, al aumentar la temperatura, hay menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, al aumentar la presión parcial de CO2, al aumentar el 2,3-difosfoglicerato, al aumentar la concentración de hidrogeniones. Es decir, cuando cae el pH. Mayor concentración de hidrogeniones, mayor concentración de 2,3-difosfoglicerato, mayor presión parcial de CO2 o mayor concentración de CO2, aumente la temperatura, hay menor afinidad. ¿Por qué? Porque las presiones parciales empiezan a caerse. Empiezan a caerse las presiones parciales y solo logro meter un buen volumen, logro saturar bien la hemoglobina aumentando las presiones. Por eso es que la persona con fiebre, ¿qué hace? Hiperventilación. La temperatura hace, la persona con fiebre aumenta su frecuencia respiratoria para lograr transportar mayor cantidad de oxígeno. La respuesta va a ser la hiperventilación. Sin embargo, cuando baja la temperatura, baja la presión de CO2,
baja la presión o baja la concentración del 2,3-difosfoglicerato y baja la concentración de hidrogeniones, con menor cantidad de presiones, yo logro tener mayor cantidad de mantener volúmenes adecuados con menor cantidad o menores presiones. No necesito hacer esfuerzos inspiratorios para meter un volumen de aire conveniente. De eso depende. ¿Cómo es que se forma el 2,3-difosfoglicerato? El 2,3-difosfoglicerato promueve la descarga de oxígeno hacia los tejidos. Es el responsable de que el oxígeno disminuya su afinidad, la hemoglobina disminuya su afinidad por el oxígeno y pueda ser liberado ese oxígeno hacia los tejidos, normalmente. En el eritrocito, ¿no?, la presión parcial de O2 baja, por ejemplo, en la altura, y eso hace que exista menos oxihemoglobina. Por tanto, al haber menos oxihemoglobina, hay menos inhibición de la producción de 2,3-difosfoglicerato. Entonces, esta enzima está menos inhibida, produce más 2,3-difosfoglicerato, y este 2,3-difosfoglicerato aumentado, la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno baja y el glóbulo rojo suelta una descarga aumentada de oro hacia los tejidos. Y por retroacción negativa, ese menos de aporte de oxígeno se bloquea y el tejido está bien ventilado. La enzima que produce 2,3-difosfoglicerato es inhibida por la oxihemoglobina. Es decir, cuando la hemoglobina se oxida, se oxigena, se inhibe la enzima y por tanto no se produce 2,3-difosfoglicerato, no se produce, y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta. Se fija más. Cuando se oxigena, esa enzima se inhibe, se produce más 2,3-difosfoglicerato, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y el oxígeno se libera. Ese es el ciclo del 2,3-difosfoglicerato. Es decir, el 2,3-difosfoglicerato es muy importante para que disminuya la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y este pueda ser liberado hacia el oxígeno. Y este es el mecanismo. ¿Cómo se transporta el dióxido de carbono? ¿Cómo se transporta el dióxido de carbono? Aquí vemos la forma de transporte del dióxido de carbono. La solubilidad de este gas en la sangre es unas 20 veces mayor que la del oxígeno. El CO2 que difunde a los eritrocitos se hidrata con rapidez para formar ácido carbónico por la presencia de la anhidrasa carbónica. También se forman compuestos carbamínicos. ¿Qué sucede aquí primero? Todo empieza en la célula. La célula vierte su CO2 al plasma. Y este CO2 sigue estos caminos. El 5% de ese CO2 pasa al eritrocito, queda disuelto en el eritrocito, un 5%. El 21% también ingresa al eritrocito y se combina con CO2, con hemoglobina oxigenada, hemoglobina CO2, y aquí se fija, se libera el O2 y se libera el O2 y la hemoglobina capta CO2 y tenemos hemoglobina que ha fijado CO2, que es la carbaminohemoglobina. Tenemos un 63% de ese CO2 ingresa a la célula, al eritrocito, se combina con agua, se hidrata, y por acción de la anhidrasa carbónica, por esa enzima, se forma ácido carbónico, H2CO3.
y luego este ácido carbónico se disocia en iones hidrógeno y el bicarbonato. Se disocia en iones hidrógenos y bicarbonato. Luego, por difusión, se intercambia en el eritrocito, se libera un bicarbonato y se absorbe un cloro. Se libera un ion negativo e ingresa un ion negativo. Entonces, sale bicarbonato. Este hidrogenión que está acá dentro del eritrocito, hemos dicho que, ¿qué hace con la oxihemoglobina? Se fija y hace que se libere oxígeno y hace que la hemoglobina se haga menos sensible al oxígeno. Hace que la hemoglobina se haga menos sensible al oxígeno y el oxígeno sale, se libera. Cuando esto aumenta, ya la hemoglobina no fija oxígeno. Aquí, luego, esta es una vía. Esto está ocurriendo, es el transporte plasmático del CO2, ¿no? Y luego tenemos el transporte del CO2 en hidrogenión. El 1% del CO2 que se ha liberado, este 1% CO2, se une a proteínas, formando proteínas carbamino en el plasma. Está unido a proteínas. Otro 5% CO2 más agua, se hidrata, esta es una hidratación lenta, forma ácido carbónico, estamos hablando en el plasma, ya no en el eritrocito, forma hidrogeniones, forma bicarbonato, este bicarbonato se une con sodio y forma bicarbonato de sodio, y la relación bicarbonato de sodio ácido carbónico está en una relación de 20 a 1. Cuando esta relación cambia, fórmula de Henry-Hasselbalch, cuando esta relación cambia es cuando el cuerpo entra en acidosis. Entonces, ¿quién se encarga de tamponar más la sangre? ¿El eritrocito o el plasma? Es el eritrocito, que es el que libera más bicarbonato al plasma. El eritrocito le libera bicarbonato al plasma y lo tampona este CO2. El otro 5% de CO2 está disuelto en el plasma. Así como hay un 5% disuelto en el eritrocito, hay un 5% disuelto en el plasma. Sumen 5 más 21 más 63 más 1 más 5 más 5 y da 100. El 100% de CO2 liberado, entonces esa es la forma como se transforma. Entonces la presión parcial de CO2 afecta directamente a los niveles de plasma de ácido carbónico. Conclusión: el CO2 es responsable de la cantidad de ácido que se forma en nuestro cuerpo. Es uno de los grandes responsables de que se forme mucho ácido carbónico, que se acidifique la sangre, el CO2. Y el eritrocito es uno de los más importantes para tamponar esa acidificación, captando el CO2. Y lo mismo pasa en el plasma. ¿Qué hacemos los médicos cuando una persona está muy acidótica? ¿Y qué hace para eliminar esta acidosis, este ácido? Le ponemos por vía endovenosa más bicarbonato. Le ponemos bicarbonato, le ayudamos al eritrocito, tira bicarbonato y ese bicarbonato se fija con sodio y tampona este ácido en una relación 20 a 1, lo tampona y el cuerpo no entra en acidosis. ¿Cuál es el peligro de estar en acidosis? Viene carne y agonía, encima se levanta acá y se ve. ¿Cuál es el ritmo de la acidosis? ¿Qué demanda quiere estar en la acidosis?
Cuando el pH disminuye, es decir, la concentración de nitrogenio se hace alta, se anula ese punto. Y las proteínas son moléculas inactivas. Y todas las moléculas que se van a producir en el cuerpo para ir a, no sé, a hacer su función, como proteínas son receptores, proteínas son enzimas, proteínas son neurotransmisores, todo eso deja de funcionar. Es decir, la noradrenalina ya no actúa sobre su receptor noradrenérgico, no lo reconoce. La acetilcolina también no reconoce su receptor, se inactivan los receptores. Las hormonas tiroideas no funcionan y el cuerpo se desploma. Dime. ¿Pero qué tan normal es esa función? O sea, ¿qué tanto tienen marcados para eso? ¿Es poco a poco o es Claro, claro que es lento. Es lento en la medida de que el cuerpo tiene sus mecanismos como compensar. Es decir, una persona no va a entrar en acidosis. Tiene que haber algo, tiene que ocurrir algo aquí para que esa acidosis no se compense. ¿Qué podría ocurrir? A ver, grábate. Le estoy preguntando al que está grabando por si acaso. ¿Qué puede ocurrir para que haya acidosis? Que no se produzca suficiente cantidad de bicarbonato en el eritrocito. ¿Y qué hace que no se produzca bicarbonato? ¿Qué podría ser? Que puede el riñón también puede estar funcionando mal. Aquí te estoy preguntando. El riñón No, sí, estamos hablando de acá. ¿Cómo? Que haya una disminución del glóbulo rojo. Una anemia muy severa. Si yo disminuyo el número de eritrocitos, voy a disminuir el número de... El CO2 se va a quedar ahí acumulado y se va a estar tomando CO2. Ese es uno, ya, que disminuye. Otra, anhidrasa carbónica, que falle la anhidrasa carbónica. También una falla de la anhidrasa carbónica. Y ahí vienen también problemas renales con la falla de la anhidrasa carbónica. ¿Qué más? Otro problema renal, en una insuficiencia renal, que no se produzca eritropoyetina y por tanto no es esa concentración de hemoglobina de eritrocitos cae. Todo paciente renal es anémico y maneja anemia muy baja, 7, 8, 7, a veces se baja mucho que hay que transfundirle sangre. ¿Por qué? Porque no produce eritropoyetina. Y por desgracia la eritropoyetina es cara, no lo da el Estado. En nuestro Perú no lo da el Estado. Tienen que comprar y sostén ese tratamiento, una eritropoyetina cada 3 días. Cada 3 días una eritropoyetina. La gente no lo puede sostener. Entonces te pasan sangre. Entonces miren todos estos problemas que podrían presentarse. Otro problema más, que la producción de CO2 acá sea muy alta, entre mucho y que sature, que el metabolismo celular sea alto, muy alto. Por ejemplo, claro, hipertiroidismo, aumento del metabolismo. Hipertiroidismo, sí, sí estudia. Algo que estudia. ¿Qué más? El deporte, el fútbol, cuando juegan intensamente, cantidad de consumo, oxidación de glucosa, producción de CO2, se vuelve todo acidótico y los músculos estriados se quedan contraídos, se tiran al piso. Acidosis, ácido láctico, mucha producción de ácido láctico y se quedan los músculos contraídos. Entonces todas estas, también es otra causa, ¿no? De producción de una producción excesiva de CO2. Así es como se transporta, entonces me preguntabas el CO2, ¿no? Se transporta así. Con esos mecanismos se transporta y se compensa también la producción de gases. ¿Qué pasa en la cultura? ¿Tienes alguna vez este ciclo? No te conozco.
¿Es alumno? No, dice. ¿Es alumno? Él dice que sí. ¿Tú no la conoces? Ya pasa por él nomás, por él, pasa por él. Ya le agradecerá de alguna manera su presentación. Viene para ver ya la segunda clase. La aclimatación a altitudes elevadas. La aclimatación a altitudes elevadas. Miren aquí en este cuadrito, medición de los gases en la sangre a diferentes altitudes. Entonces tenemos aquí a nivel del mar, nuestra presión parcial de oxígeno arterial está entre más o menos 90-95 milímetros de mercurio, la verdad 97, con una porcentaje de saturación de oximoglobina del 97% y la PCO2 arterial es de 40 a nivel del mar, así vivimos, al menos lo que estamos acá en el plano. Luego, en 1524 metros sobre el nivel del mar, ¿qué pasa con nuestra presión arterial? Sí, disminuye. Se baja a 75-81 milímetros de mercurio. ¿Por qué bajó? ¿Por qué bajó? La concentración de oxígeno aquí es igual a aquí. Lo que cambia es la gravedad. Más cerca la gravedad, la presión y la reacción del motor. Y conforme van bajando ese oxígeno, la presión y el oxígeno que se genera disminuye. Esa es una pregunta que le pongo difícil, en algunos sí, sino que no repito, que debe estar repitiendo así. No es que el memoriano no lo llega, ahí está. Entonces la presión va cayendo y cuando cae a mayor altura, cae la presión. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia a nivel del mar, ¿qué diferencia de presión se ejerce para que ingrese aire? 3 más o menos, 3 más o menos, 3 es la diferencia. Pero si vamos subiendo y esa presión atmosférica, acá no está la presión atmosférica, pero si esa presión atmosférica ya no es de 150, sino baja a 149, de 150 pongas que se baja a 147, ya está esa diferencia. Es decir, ya pausadamente no puedo respirar. La diferencia, pausadamente no ingresaría aire. Una inspiración normal a nivel del mar, yo me voy con mi inspiración normal a 1500 metros. Me bajó la presión 3 puntos y ya no me cae. Tengo que hacer un esfuerzo. Aumentar más. Hacer mi volumen torácico aumentarlo mucho más, haciendo ya un esfuerzo. Para otra vez bajar esa presión, mi presión ya no menos 3, sino menos 6. Y siento que ingresa aire. Ya tengo que hacer un esfuerzo. A 2200. Mi presión arterial va a bajar a 69 a 74. Y la saturación de oxígeno es de 92 a 93%. Mi presión parcial de O2 arterial de CO2 es 31 a 33. Miren, uno normalmente se debe ir subiendo, ¿no? La pregunta que les hago, si hay mayor presión parcial de O2, entonces mi presión parcial de oxígeno va a caer. Cae mi saturación de oxígeno está cayendo. Y se supone que debería estar subiendo el CO2, ¿o no? No podrá llegar a los ¿Por qué el CO2 está cayendo y no está subiendo? ¿Por qué? Porque no está llegando suficiente oxígeno y está usando menos oxígeno a hacer. Menos oxígeno, más bien se produce, entonces entramos en respiración anaeróbica.
y comenzamos a producir más CO2, más acidótico que tenemos. Esto debería estar aumentando. ¿Y por qué no aumenta? Por la presión, por la misma presión. O sea, funciona tanto para el oxígeno, pero como para el... Mecanismo de compensación aumentando el número de respiraciones. Exactamente. Para que esto se dé, esta persona está ya hiperventilando. Les estoy diciendo que está haciendo esto. Está botando CO2. Y al botar CO2, él va a entrar en acidosis. No entra. ¿Qué le pasaría? Entra en alcalosis. Entra en alcalosis. Está entrando poco oxígeno, él está botando a CO2. Mucho CO2. Miren, 4.500 metros. Aquí, ¿en qué ciudad estamos? ¿Qué ciudad está esta altura? Cajamarca. ¿Qué ciudad está a esta altura? 1. Cusco, 3.800. Cusco es 3.800. ¿Huaraz? 4.500. ¿Huaraz también? Mire, bueno, solamente cuando pasas el Ticlo, ¿no? Viendo que sí, ahí la altura llegas a 5.000 metros, 5.500 metros en el Ticlo. Y mientras sí, a 4.000, 5.000 casi, y a 4.800. Pero a 4.800 ya está más arriba que Cusco. Por eso en el Ticlo la gente empieza a hacer cuadros de se da Soroche, la Soroche. ¿Ha pasado el Ticlo? Yo también he pasado el Ticlo. ¿Te ha pasado el Ticlo? Por eso te dedicas a grabar. Algún día, profe, algún día. ¿Te ha pasado el Ticlo? Yo también me he dejado. Y siempre la pegada, se te tapan los oídos. Se tapan los oídos. Se tapan los oídos. Y parece que te da Soroche. ¿Qué se hace? ¿Qué me recomendaron que tenía que hacer? Ni bien llegué a esa altura. Sentí todo eso. Un restaurantito y las hojas de coca ahí. Las hojas de coca. No filtrantes, la hoja de verdad. Que te la dejan ahí tu agüita hervida y te metes 2, 3 hojitas de coca. Señor, ¿se siente mal? Sí. Póngale una hojita más. Una hojita más. Tomé, hasta ya le daba náusea, tomé 3, 4 minutos y no sentía absolutamente nada. Normal. Sobrado, salía corriendo y me subía a otra vez. Oye, pero qué fabuloso fue la hoja de coca. Así, excelente. ¿Te has tomado? Aguantaste. Yo tomé la cita de coca, parecía que no sentía nada. Con razón la gente en la altura, se vive en la altura. También lo mismo se siente para ir al Colca, en Arequipa. Arequipa está también más o menos a 3.000 metros. En el Colca, 4.500. Sube el Colca, también ahí está síntomas de Soroche. Pero la hoja de coca, magnífica, excelente. ¿Sí? Pero, Lo malo que algunos se la toman acá en la costa, en el nivel del mar. Ahí sí está. ¿pero qué compuesto contiene para...? La coca pues tiene cocaína, tiene todo eso. Claro, de ahí sale la cocaína. Carbohidrato. Ya le está gustando, ¿usted sabe? Ese es solo para la altura, ¿no? Por si acaso. Pero, No es para solucionar problemas de amor, que me hacen caso, que no sé cuándo, no es nada. Es solamente para, tampoco soluciona problemas familiares, que mi mamá no me quiere, que mi papá no me quiere, eso no soluciona. Solo soluciona problemas de altura, nada más. pero en sí, ¿qué hace con el organismo? ¿Se aumenta la respiración?
¿sí? Aumenta tu capacidad respiratoria. Yo la verdad no sé muy bien, buena pregunta, voy a investigar bien qué es lo que hace realmente, cómo es que mejora, cómo es que la cocaína, no lo he leído, la verdad, así muy pasajeramente, en el curso de neurofisiología para psicología, que le dicta como 3 años. Esa parte la dejamos a los alumnos que expongan sobre los alucinógenos, efectos de la drogadicción. Pero los psicólogos no te exponen la parte así fisiológica, ¿no? Te exponen la parte conductual del comportamiento que produce el alucinógeno, que no te produce la psicología ya, y a veces ya ni ganas de leer nada, eso. Porque tienes que ir a leer más bien sobre la conducta, cómo altera el comportamiento, ¿no? Porque eso van a venir a hablar los estudiantes. Ahí no les puede decir tú dime el mecanismo de acción de la cocaína farmacológicamente. Un profesor de farmacología probablemente lo pueda resolver. Pero igual buena pregunta, no me había. O sea, el efecto fisiológico que te mejora, ¿no? Yo sé que la cocaína pues te hace sentir, digamos, pero no sé fisiológicamente cómo actúa. Pero sí, pues te mejora, te quita, parece que la presión te la regulariza, porque vives porque te sube la presión, a nivel cerebral también te produce cefalea, porque hay vasoconstricción, debe producir vasodilatación cerebral, alguna cosa como esa. Voy a leer. Bien, entonces miren cómo conforme va aumentando la altura, la saturación se va cayendo, ¿no? Se va cayendo. Y ya sabemos que cuando la saturación de oxígeno en un pulso oxímetro baja de 90, ya es patológico. Ya necesita oxígeno la persona. No puede estar a menos de 90. Tienes que ponerle oxígeno. Entonces, ya se ha medido, por ejemplo, gente que ha subido a Everest ha llegado hasta los 6.000, casi 7.000 metros sobre el nivel del mar, y se han hecho estudios de fisiología por científicos algunos, gente sin oxígeno, esos alpinistas, y en ellos se han prestado, han ido pues en expedición ellos a escalar, y le han hecho estudios de presión, ¿no? Y ellos normalmente con entrenamiento han logrado pues sostener altitudes, llegar a altitudes de 6.000 hasta 6.500 sin necesidad de oxígeno regular. Lo que pasa es que también otro factor que se suma para que ellos lo logren es que conforme van subiendo, el frío va ayudando a que el oxígeno difunda un poquito mejor y se fije un poquito mejor. Va bajando la temperatura del oxígeno. El frío hace que el oxígeno en frío se concentre más en la atmósfera que cuando es caliente. Entonces esa es una posible explicación de por qué ellos pueden aguantar, porque conforme van subiendo, el frío hace que el oxígeno no se disipe y se quede en el ambiente. Y ellos están respirando. Conforme sube, la concentración de oxígeno se mantiene, no baja. De modo que las presiones también, haciendo diferencia de presiones, el oxígeno puede captar una mayor cantidad de oxígeno. Bien, entonces esto ha creado pues una patología que es la enfermedad aguda en los libros de fisiología que son americanos le llaman enfermedad aguda de montaña, pero nosotros le llamamos soroche. Doctor, y por ejemplo en el caso de estar en un avión, ¿no se siente tanto ese efecto de Claro, no se siente. Claro, está más arriba que debes. Pero ¿por qué no se siente? Porque la presión en la cabina está a presión. Bota oxígeno a presiones normales, como si fuese del nivel del mar, por eso no siente. Está dentro de esa cabina a esas presiones de oxígeno. Por eso tú has visto que las puertas de los aviones son pues cerradas así, ¡pum!, selladas, de modo que el oxígeno se mantiene normal a nivel del mar. Y cuando está abierta la puerta no pasa nada, ¿no? Ellos lo cierran y el oxígeno sigue a esa presión. Cuando tú estás en altura, normal, estás con tus presiones parciales de oxígeno normal. Por eso. Entonces el oxígeno es
en eso no hay, por eso es que no sentimos nada, porque estamos en una cabina presurizada, a presiones adecuadas, como si estuvieras a nivel de mar. Y por eso pues uno puede estar a esas altitudes, ¿no? Bien, entonces aquí ustedes ven, aquí está la descripción que hemos hecho de cómo, por ejemplo, conforme se va avanzando en la altura, se va, por ejemplo, la presión parcial de oxígeno arterial baja, estimula la vasodilatación, ¿no? Cuando baja, cuando entramos en hipoxemia, se produce vasodilatación, lo que aumenta el flujo sanguíneo y la presión dentro del cráneo. Eso también puede producir cefalea intensa. También la hipocapnia es la baja concentración de CO2 producida por la hiperventilación, causa vasoconstricción cerebral, que también es causa de cefalea intensa. El hecho de que si hay vasoconstricción o vasodilatación cerebral neta depende del equilibrio entre estos dos efectos antagonistas, la hipoxia, la hipoxemia con la hipocapnia. ¿Qué tanta hipoxemia y hipocapnia va a mandar o la vasoconstricción o la vasodilatación cerebral? Pero igual las dos son muy peligrosas para el cerebro. Edema pulmonar frecuente, es frecuente a altitudes por arriba de 2745. Puede haber edema pulmonar, pero ese es para los americanos, para los europeos. Pero para un peruano, en Cusco, pues, ahí están jugando fútbol, ¿no? El Cienciano de Cusco, el Garcilaso, juegan fútbol a 3.500 metros sin normal. Los que van de aquí para allá siempre pierden. Entonces el seleccionador peruano, el brasileño, ya inscribió al estadio de la UNSA y al estadio del Cusco, el Garcilaso, ya lo inscribió para que la selección peruana juegue ahí en el Cusco. Es decir, ya decidió que los futbolistas peruanos por sí mismos no pueden ganar. Necesitan la ayuda de la altura, si no, no ganan. Ya le dijo ya a los jugadores, ¿qué quieren ganar? Vamos a ganar. Como los bolivianos. Ustedes solos acá, olvídate, no llegamos. ¿Ves? Victoria, en el caso de que hay, por ejemplo, bajo el agua hay unos tubitos hasta la superficie donde respiran. Sí. Ahí se da, hay un límite porque ya la presión del agua afecta en tu cuerpo o también por la presión del agua, claro. O sea, tú ingresas al agua y conforme, recuerda, la gravedad es más alta. Mientras más acercas a la tierra, al fondo del mar, la gravedad es mayor. Hay mayor gravedad. Por tanto, las moléculas de agua están más comprimidas. Tú ingresas, el buzo va ingresando y ya no puedes tender. La presión de afuera del agua empuja el agua marina, ¿no? Imagínate dentro del agua y tú con tu toras queriendo empujar el agua así. Esa masa de agua empuja. Es como si te cayera pues una pared encima. Te ponen una pared encima y respiran. Te empujan de la pared. Imaginas esa masa inmensa de agua en el fondo. Empuja. Crea una olita, ¿vale? Abajo ya no hay olas, solo encima. Pero más abajo ya no hay olas así ya. Empuja. Entonces el buzo ingresa y ya no ingresa ahí. Solamente puede ingresar con un balón de oxígeno atrás que le da oxígeno a presión positiva. Conforme va bajando, pero va a llegar un momento en que bajas e igual esa presión no va a ser mayor que la presión del agua que tienes que empujar, que esa masa de agua que se convierte en una pared, entonces ya no entras ahí. Y una de las cosas peligrosas es que cuando le falta aire, el buzo quiera salir apurado y está jalando ahí
y jala demasiado y rompe los vasos, los alveolos se rompen y hacen un enfisema total. Por eso el buzo nunca debe bajar hasta una altitud que ya saben, ¿no? No puede bajar de ese nivel. Eso no en las películas, nomás se ve, ¿no? Que tú ves que ese buzo que está ahí y sin oxígeno, la agarra de la mano la chica, así como haría él, y la saca. Bien, entonces, ese es el problema de la altura, ¿no? Dime. ¿Ah? Y más que todo este tema es el efecto euforizante y analgésico lo que te ayuda. Después no tiene un efecto tanto controlador. Sí. O sea, lo único que haces es que no sientes eso. Eso lo acaba de revisar en el celular. Inteligencia artificial. Voy a ver un libro. Cambios de la función respiratoria durante la aclimatación a altitudes elevadas. Es decir, una persona puede vivir, si sube del nivel del mar a la altura, va a tener ese efecto. Pero si se queda ahí, luego se va a aclimatar a vivir con esa diferencia de presión. Se va a aclimatar. Entonces, las variables, los cambios que van a ocurrir de estas variables que son la presión parcial de oxígeno, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el cambio que va a tener? Que esta presión parcial de oxígeno va a estar disminuida y debido a la presión atmosférica total disminuida, va a acostumbrarse a vivir con una presión disminuida. Presión parcial de dióxido de carbono también disminuida. ¿Debido a qué? A que va a estar ventilando hiperventilación en respuesta a esa presión parcial de oxígeno arterial baja. Porcentaje de saturación de oximoglobina va a estar disminuido debido a que la presión parcial de oxígeno es más baja en los capilares pulmonares. Como es más baja, la difusión va a ser menor, la diferencia de presión es menor, por tanto la difusión también va a ser menor de oxígeno y la saturación menor. La ventilación va a estar aumentada debido a que la presión parcial de oxígeno es baja. La hemoglobina total, ¿cómo va a estar? Aumentada debido a la estimulación por eritropoyetina, aumenta la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre para compensar parcialmente o por completo la presión parcial que está reducida. Entonces, uno de los mecanismos compensatorios es que el cuerpo forma mayor cantidad de hemoglobina y por tanto transporta mayor cantidad de oxígeno. La afinidad de la oximoglobina está disminuida debido al incremento del bisfosfoglicerato dentro de los eritrocitos, lo que da por resultado una mayor descarga de oxígeno hacia los tejidos. Y la persona va a vivir de esta manera. Va a vivir de esa manera, hiperventilando para poder compensar esa altitud mayor. Entonces, estas adaptaciones respiratorias a una altitud elevada ocurren, primero hay una compensación inmediata cuando nos sometemos a la altura, luego después de varios días y luego de los días a semanas. Aquí los puntitos naranjitas son el sensor, el centro integrador es el moradito y el verde no señala el efector. ¿Qué pasa inmediatamente cuando la presión parcial de oxígeno baja a una altitud elevada? Inmediatamente los cuerpos carotídeos estimulan la hiperventilación, eso aumenta la proporción de aire fresco hacia los alveolos, esa hiperventilación disminuye la presión parcial de O2 de la sangre arterial, el paciente o la persona hace alcalosis respiratoria y eso aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y mejora la carga de oxígeno en los pulmones. Esa alcalosis al final es compensatoria. Después de algunos días va a aumentar la concentración
de 2,3-difosfoglicerato en los eritrocitos, eso disminuye la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, por tanto hay una mayor descarga de oxígeno hacia los tejidos. Yo creo que ahí desaparecería el calor. ¿Ah? Ahí desaparecería el calor. Claro, probablemente va a desaparecer la alcalosis, pero siempre va a haber cierto grado de alcalosis. Y ya después ya no. Después de semanas, viene la actuación de los riñones, que aumentan la producción de eritropoyetina, estimulan a la médula ósea, aumenta el recuento de eritrocitos, es decir, aumenta el hematocrito y aumenta la hemoglobina, y eso hace que aumente el contenido de oxígeno en la sangre, por tanto la ventilación va a disminuir. Disminuye la cantidad de hiperventilación y entramos y se compensa esa alcalosis. Pero eso va a pasar después de semanas. De ahí que los deportistas, los futbolistas, no hacen adaptación a la altura, no tienen, porque tendrían que estar viviendo en la altura semanas. Entonces lo que hacen es viajar el mismo día, 2 horas antes, salen del nivel del mar a la altura y tratan de evitar este efecto inmediato. Juegan y luego ahí nomás toman su avión y se regresan a la costa y evitan que esto se produzca muy rápido. Bien, esos son los efectos de la adaptación a la altura. Muy bien, esta clase ya terminó, pero me gustaría entrar en la clase